Decir amigo es decir lejos, y antes fue decir adiós. Y ayer y siempre, lo tuyo nuestro y lo mío de los dos. Decir amigo, se me figura que decir amigo es decir ternura. Dios y mi canto saben a quién nombro tanto. Joan Manuel Serrat. CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF, www.cafh.org. Vuelos, un espacio de encuentro, diálogo y libertad. Buenas tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Una tarde más en Buenos Aires, de aquellas nubladas y hermosas para escuchar radio. No sé cómo estarán otras partes del mundo el tiempo, pero esperamos que nos estén escuchando. Y digo queridos amigos porque hoy vamos a hablar de amistad, entre otras cosas, y también vamos a hablar del pensamiento, y vamos a tratar de contestarle un poquito a un querido amigo también que nos escucha todos los sábados, así que después vamos a ver si podemos satisfacer un poquito la curiosidad de Oscar, que también fue la curiosidad nuestra, nos hizo trabajar esta semana con esto. ¿Qué mesa tenemos hoy, Cristina? ¿Qué mesa tenemos hoy? Bueno, somos vos y yo nada más. Sí, buenas tardes a todos. Había un viejo programa de radio que se llamaba Solos en la Madrugada. Exacto, con Sacristán, ¿no? Creo que sí, ¿no? O no sé si era un programa o fue una película. Me parece que fue una película española muy popular en su momento. Sí, porque la verdad que todos nuestros amigos, los que vienen acá a la mesa, están todos realimentándose en paisajes diferentes. Están todos de parranda, como decía. Fabiana en Mendoza, Ana en San Luis, Florencia en General Belgrano, provincia de Buenos Aires. Ajá. Y hasta Jeremías se nos fue de viaje. Se fugó nuestro operador, hoy por suerte. Pero qué suerte que está Juan. Otro operador muy eficiente, Juan Narra. Gracias, Juan, por tu compañía. Es muy humilde, Juan, es de lo que a mí me gustan. Se ovacionó solo. Así que bueno, ya se presentó Cristina, me presento yo, Ricardo Leguitán. Así que un sábado más disfrutando de la compañía de todos ustedes, que los imaginamos en cualquier parte, haciendo de todo un poco, quizás en la sobremesa, en casa, quizás en el bondi. En un balcón. Exacto. En una plaza. No me imagino muchos en Buenos Buenos Aires. A la orilla Aires. de un río. Muchos en Buenos Aires en un balcón hasta ahora no me los imagino. No, bueno, pero como estamos hablando de otros territorios, de otros paisajes, ¿no es cierto? Me parece bárbaro. Quizás hasta en alguna parte del mundo nos está escuchando alguien en la cama a punto de irse a dormir. Mira, no se me había ocurrido. ¿Viste? Así es la maravilla de la tecnología. Y bueno, hablamos también de amistad en este programa. Y queríamos empezar, si Juan está disponible, con un hermosísimo tema de Joan Manuel Serrat. Algo un poquito adelantó Cristina la letra con los primeros versos de este magnífico artista al que recurrimos seguido. Decir amigo, gracias Joan Manuel. Y decir amigo, dice en algunas frases de esta maravillosa canción, dice ayer y siempre. También dice decir lejos. Y hablando de lejos, voy a iniciar esta parte del programa pidiendo disculpas, porque nuestro amigo Jeremías, en lugar de estar acá cumpliendo con sus funciones, se fue a Colonia, Uruguay, con la familia, con la novia, qué sé yo, no sé, yo no quiero preguntar. Es un secreto. Yo no quiero preguntar. No corresponde. Lo que sí que vamos a pedir disculpas, por eso decía por adelantado a nuestros amigos de Uruguay, que son muchos y muchos de ellos nos están escuchando.
Así que bueno, cualquier destrozo que haga acá el amigo Jeremías, que pase en la cuenta. A Radio a la Calle, obviamente. Tembló, Juan. Un saludo, Jeremías. Bueno, creo que la canción habla justamente de un sentimiento que todos de alguna manera compartimos, que es el lazo de la amistad. Dicen que son la familia que elegimos, no la familia en la que hemos nacido, y que realmente un amigo es aquel que siempre está para decirnos las cosas buenas, para alegrarse con nosotros y también, ¿por qué no?, cuando tenemos una dificultad. ¿Sí? Esto que dice Serrat, es nuestro, es tuyo y es mío y es tuyo. Creo que podemos citar múltiples ejemplos. Nosotros hoy hemos como elegido Abuelo de Pájaro, ya que estamos en Radio Abuelos. 2 ejemplos diametralmente opuestos, pero me parece que esencialmente ambos rescatan la importancia de la amistad. ¿Te parece que empecemos con Mafalda? Ah, mira vos. Bueno, todos hemos leído a Mafalda. Todos creo que sabemos de este curioso personaje que tuvo su etapa cumbre en los 60, pero creo que nunca se apaga, Mafalda. Y que en realidad, a través de sus decires y de sus amigos, Felipe, Manolito, Libertad, Susanita, encarna todo aquello que, bueno, que nos rodea en la cotidianidad. Y que ella lo dice con total desparpajo y se lo aceptamos, ¿no es cierto? Y creo que es en parte gracioso y en parte sorprendente leer a Mafalda, porque es como, salvando las distancias, esos tangos de Discépolo que parece que los hubiera escrito ayer a la mañana, porque son tan actuales. Y la parte más sentida por ahí del personaje es que parecería que el mundo nunca cambia, que el pensamiento del hombre siempre se mantiene en un estándar que, bueno, a veces no es lo mejor o no es lo que uno creería que sería lo mejor para el mundo, pero ahora estamos hablando de amistad, después vamos a hablar del pensamiento. Sí, de todas maneras acá ya está Ricardo con su sentido apocalíptico. No, Ricardo, hoy no, que no hay quien me defienda, por favor. Estás sola, Cristina. Estoy no te podés sola escapar. Sola a la tarde. Mirá, estoy mirando la puerta en este momento. A ver la si gente... abre alguien. No, voy a cerrar con llave y como los dibujitos animados me voy a tragar, viste, la llave y no te voy a dejar escapar. Así que vas a tener que bancarte todo lo que digo y lo que pienso. Pero tenés con qué, dale. Bueno, pero sinceramente, más allá de esto que vos mencionabas, de que en apariencia todo sigue igual, yo no estoy de acuerdo, pero te lo acepto. Gracias. Por un momento pensé que no eras vos, Cris. Gracias. Yo creo que justamente el personaje de Mafalda lo que nos recuerda es que tenemos la opción de cambiar. Hace un tiempo leímos un cuento de Siddhartha, ¿se acuerdan? La introducción. Y nos hablaba de su amigo que calladamente lo acompañó a su búsqueda. Hablamos de Merton y que uno de sus mejores amigos fue alguien que tenía otra formación religiosa y otra mira, y sin embargo se encontraron en lo esencial, la necesidad del desenvolvimiento interior, la búsqueda para responder. Bueno, y hablando de cosas un poquito más sentimentales o más profundas, queremos compartir con ustedes una descripción que hace justamente en el libro que escribiera Fabiano Mastrangelo sobre la biografía de Santiago Bovicio, un comentario del señor Jorge Baxenberg acerca de lo que era ser amigos con él. Dice: el amigo. Don Santiago me enseñó lo que para él era la amistad. Me mostró un grado de lealtad y unión que hasta este momento no imaginé que la amistad pudiera tener. Para él, ser amigo de alguien implicaba un vínculo que no podía deteriorarse ni acabar, independientemente de que esa persona pudiera ser, pensar o sentir hacia uno. Un amigo era amigo siempre. Y si alguna vez no obraba como uno hubiera esperado, lo que uno sentiría sería pena,
Pero eso no lo distanciaría ni cambiaría lo que uno siente por el amigo. Al contrario, la pena por lo que uno interpretaba como confusión de su amigo ahondaría aún más el lazo de amistad con él. Cierta vez me comentó que algo le había dicho un amigo suyo y agregó: cuando me dijo eso, fue como si un cuchillo se me hubiera clavado en el corazón. Pero no hizo ningún juicio sobre ese amigo, ni entonces ni después. Al contrario, lo siguió tratando con el mismo afecto de siempre. No sé si alguna vez esa persona se enteró de lo que sintió don Santiago en aquel momento. Ahora, don Santiago, ¿no? Para aquellos que no lo saben, el fundador de CAF, como siempre tan profundo, ¿no? En sus conceptos, porque pensaba, ¿no? Ojeo acá el Facebook, que también nos pueden escribir en Radio Vuelos, ya que estoy de paso el aviso, o pueden llamarnos por teléfono al 4552-6853, que es el teléfono de la radio, estamos en vivo. Después nos escriben en la semana o nos hacen comentarios en YouTube, como gusten. Pero yo iba a lo siguiente, hay muchas palabras que tienen, no sabría cómo definirlo, pero que el alcance y el significado parece que fuera cambiando con el correr del tiempo. Y esto no es apocalíptico. No me mires con esa cara. Porque hay amigos de Facebook, por ejemplo. ¿Hay amigos de Facebook? Que es mucha gente a la cual uno es amigo porque le manda un me gusta en algunas cosas, pero puede tomar el colectivo quizás en la esquina y uno no recuerda ni su rostro, aunque haya visto la fotito. Hay muchos amigos que ni siquiera ponen el rostro en Facebook o en WhatsApp o en cualquiera de las redes. Hay amigos para ir a jugar al fútbol. Hay amigos de todo tipo. Y también nosotros experimentamos un poquito aquello de amigos espirituales. Exactamente. En CAF tenemos muchísimos amigos espirituales, lo cual también en determinada forma tiene una ventaja, me parece. La amistad que pasa por medio del trabajo espiritual. Tiene sus ventajas y sus desventajas. A veces quedamos con el alma desnuda en las reuniones o en aquellas cosas que compartimos. Creo que básicamente porque todas las amistades, no solo la espiritual, debe basarse en un vínculo de confianza, donde exponerse en lo más puro de uno, en lo más sensible, es justamente entregar a esa amistad el corazón. Claro. Y la amistad espiritual me parece a mí que, además de esa desventaja que yo veía recién, muy entre comillas desventaja, porque no hay nada mejor que confiar en el otro, como vos bien nos decías, tiene otra ventaja importantísima, entre otras tantas, pero se me ocurre esta, me viene a la mente en este momento, que es el desinterés. Totalmente. Porque a veces hay amigos con algún tipo de interés. Ahora hay muchas clasificaciones de amistades entre hombres y hombres y hombres, mujeres y mujeres, de todo. Pero la amistad espiritual no tiene interés. No debería tenerlo. Creo que una de las experiencias que en nuestro caso particular de CAF podemos citar como una anécdota que se repite, es cuando uno va a los retiros anuales, donde se encuentra con personas de otros lugares. Y la alegría que siente cuando a la próxima vez, azarosamente, sin haberse comunicado ni previsto, se encuentra con esa persona de nuevo y se abraza como si se hubieran visto ayer. Ahora, ¿no te parece cuando te encontrás con alguien que integra estos grupos, esta actividad que nosotros realizamos, que te parece que lo conocieras de toda la vida? Exactamente, eso pasa. Es como si ayer hubiéramos dejado la conversación pendiente y la retomáramos hoy. ¿No es así? Sí, es extraordinario. Cómo opera el sentimiento en esto, ¿no? Cómo tiene que ver porque uno va con las defensas bajas a un retiro, a una reunión, porque sabe o piensa al menos que no tiene nadie de quien defenderse en ese momento. Es un lugar común para entrelazar, para construir, para descubrir, para quitarnos esos velos que a veces,
las distintas máscaras que utilizamos en el mundo, porque todos de alguna manera las usamos, eso hablábamos un poco la vez pasada, quedan en paréntesis, ¿no es cierto? Qué ventaja, ¿no? Es una gran ventaja. Porque estar con otras almas, con otra gente en una reunión y no tener que cuidarse de nada, es maravilloso. Y aquel que no va a las reuniones pensando así o sintiendo así, se equivoca. Se equivoca porque se pierde lo mejor. Y lo mejor es esa posibilidad de estar así. Con el otro. Había una vieja canción, hoy estoy mostrando la edad todo el tiempo, que decía con el alma en bandolera. Ah, sí, tenés razón. Vos también te acordás, ¿eh? No bueno, no vamos a volver a tocar el tema de la edad, bueno, ¿no, Ricardo? Que hoy estoy sola, por favor. El que tiene otra edad y que es muy joven y que está hoy con nosotros es Juan y está muy atento. Y le vamos a pedir, ya para entrar en otro tema de los cuales nos habíamos comprometido para charlar hoy, a ver qué dice León Gieco, pensar en nada. Yo tengo una queja acá, Jeremías hoy no está. Yo le había mandado un link de esta canción que era mucho más heavy, porque estaba León Gieco con una banda que creo que se llama Demente y era puro rock and roll, con furia. Le habrá parecido que no era para un programa así de las características del nuestro y me censuró, pero no importa. Ahora, ¿qué es esto? ¿Se puede no pensar en nada? Y hay dos maneras, quizás. Se me ocurre dos o más maneras de no pensar en nada. A ver, ¿cómo es eso? Yo me había tomado, mira, un apunte acá mientras escuchaba la letra de la canción. Y decía, en una de las frases dice, que en la soledad no haya dolor de pensar en nada. ¿En la soledad no haya dolor? Claro, porque él habla de la casa que se ve desde lejos. Dice, quizás allí haya alguien que en su soledad no esté pensando en nada, algo así por el estilo. Dice, hoy no estuvo Ana como para pasarme la letra. Yo la verdad que a mí no es que no te entienda la letra. Dudo que en algún momento la actitud de pensar se detenga. Bueno, déjalo para la segunda parte. No pongas toda la... No es mi manera, pero no pongas toda la carne al asador. Yo no pongo carne al asador hace 20 años, pero no pongas carne al asador. No. Todavía. ¿Y por qué estás prometiendo un asado que no vas a hacer? No, lo que estoy prometiendo es hablar un poquito más meticulosamente en la segunda parte de lo que a mí me parece que es el tema del pensamiento, ¿no? Y de lo que hemos investigado. ¿Vos tenías algo para leernos, Cris? En realidad quería, para entrar en el segundo tema del reto por pensar, una frase que nos llamó atención a los dos, que dice: la estrella del destino del hombre no cambia, pero su brillo depende de cómo él piensa. Por eso te preguntaba sobre la canción. Claro. Porque León Gieco dice no pensar en nada. Y acá nos dicen, depende de cómo pensemos, cómo ese destino se va a desenvolver, ¿no? Como que tuviéramos en nuestras manos la posibilidad de modificarlo. ¿Será Claro. eso? Y a ver, si lo miramos en lo chiquito, en el destino chiquito del hombre, no... O sea, sí hay muchas posibilidades de cambiar el destino, pero si lo vemos en el sentido más amplio, lo que es el destino, que compartimos un destino en común como toda la humanidad, hay un destino del cual ninguno se va a liberar, por lo menos hasta ahora, que yo sepa, la ciencia ni siquiera lo ha logrado, que es el final de la vida física. Después, la única certeza y a la claro, única que negamos. exactamente. Porque en realidad, creo que la vez pasada lo decíamos, ¿no? Que siempre la situamos en el porvenir, la muerte. Claro. No lo hablamos como una realidad concreta, que además es casi la única cosa concreta, ¿no?, que todos tenemos. Sí, además a veces tratamos de pensar, muy entre comillas, que esa es una de las cosas que les ocurre a los otros, que a nosotros no nos sucede. Que a nosotros no nos va a ocurrir. Sí, hay un cuento que, bueno, prometo buscarlo para otra oportunidad, en la que un señor le avisaba a su lacayo que la muerte lo estaba buscando y entonces le presta su magnífico corcel para que escape de la muerte. Y la muerte lo espera en la puerta del próximo pueblo al que él quiere llegar, ¿no? Como que cuando está la señal... Exacto.
Ahí está. Sí, después podemos hablar de los que creen o no creen, eso es otro tema. Totalmente. De lo que hay más allá de esta vida física, pero ese es el destino común. Como es el destino común de los hombres, el desenvolvimiento de la humanidad, y ahí aparece nuestra idea vocacional, ¿no? Para Y eso lo importante estamos. es escucharla, Claro. tomarla y decidir qué hacer con ella. Estar atentos y darse cuenta, que es fundamental. Pero bueno, nos vamos acercando a una pausa. Hoy, para no extrañar a las chicas, Cristina trajo unas palmeritas buenísimas. Cualquiera que no me conoce, tenemos que sacar la foto, Juan, para que la gente nos conozca hoy. Por ahí después de la foto no nos escuchan más, ¿viste? Pero CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Uno de los principios de CAF. Los seres humanos tenemos derecho a la libertad de pensar, sentir y decidir sobre nuestra vida sin interferencia de otros. La página de CAF: www.cafh.org. De veras, Hawking, un maestro zen, vivía en una aldea del Japón. Era tenido en alta estima y la gente acudía a él en busca de enseñanzas espirituales. Un día, la hija adolescente de su vecino quedó embarazada. Cuando los padres furiosos exigieron conocer el nombre del padre, ella finalmente dijo que se trataba de Hawking, el maestro zen. Llenos de ira, los padres buscaron a Hawking y lo llevaron en improperios y le dijeron que su hija había confesado que él era el padre. Pero el maestro se limitó a decir: ¿de veras? La noticia del escándalo se difundió por toda la aldea y más allá de sus confines. El maestro perdió su reputación, pero no le importó. Nadie acudió nunca más a visitarlo, pero él permaneció inmutable. Cuando nació el bebé, los padres se lo llevaron a Hawking. Usted es el padre, de manera que tendrá que hacerse cargo. El maestro le proporcionó todo su cariño al bebé. Un año más tarde, la madre, arrepentida, confesó que el verdadero padre era un joven que trabajaba en la carnicería. Desolados, los padres acudieron a presentar sus disculpas a Hawking y a solicitar su perdón. Realmente lo sentimos mucho. Hemos venido a llevarnos el bebé. Nuestra hija confesó que usted no era el padre. ¿De veras? Fue todo lo que dijo cuando les devolvió el bebé. El maestro reacciona exactamente de la misma manera ante la falsedad o la verdad, las buenas o las malas noticias. Permite que la forma del momento, buena o mala, sea como es, de manera que no se involucra en el drama humano. Para él, lo único que existe es el momento presente, y ese momento es como es. No personaliza los sucesos, no es víctima de nadie, está íntimamente unido con lo que sucede. Es solamente cuando oponemos resistencia a lo que sucede que quedamos a merced de los sucesos, y entonces es el mundo el que determina si hemos de ser felices o infelices.
¿Qué tal? Qué buen cuento, Cris, ¿eh? Muy interesante lo que propone, ¿no? Vos sabés que una de las cosas que venía yo tomando apuntes, te contaba que para un pequeño restaurante muy chiquito que hay acá a pocas cuadras cuando vengo para acá, y estaba repasando el material y lo que habíamos pensado en la semana y lo que habíamos charlado sobre el tema a tratar hoy en el programa, y me tomé como un apunte, ¿no? Algo así que llegó como una idea que dice que el pensamiento condiciona la relación con lo que me pasa, con lo que siento y con la existencia en general. Es muy probable de que esto no se me haya ocurrido a mí y que haya nacido de la lectura de este cuento, que me parece extraordinario. El cuento sí, porque refleja un dominio de sí mismo, ¿no? Y empezamos como a contestarle de refilón a Oscar, porque en realidad no se deja llevar por las emociones, porque de alguna manera las emociones se mezclan con estas circunstancias que él vive. Y sin embargo él se mantiene firme en su centro, se mantiene en aquello que para él es fundamental, su decisión, su manera de trabajar con su vocación, ¿sí? Sí, y toma lo que la vida le da, porque toma al bebé, se hace cargo de ese bebé, de esa nueva vida. Claro, es como que está afirmado y concentrado en lo que es la verdad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Podríamos decir que sí. Por eso creo que esto que mencionábamos del recto pensar, uno a veces lo asocia con una idea moralista, ¿no? Lo que está bien pensar, lo que está mal pensar. Yo creo que no se trata de eso. Creo que es saber elegir qué pensar. Uno habla de pensamientos buenos, pensamientos positivos, dicen otros. Porque en realidad el pensar es lo que da o lo que brinda la energía a lo que estamos haciendo. Generalmente un proyecto, cuando se concreta, tuvo antes toda una fuerza de pensamiento que lo animó, ¿no? Claro, ahora yo haría como una pequeña división en esto. A ver. Primero voy a hacer un alto, avisarle a Leonor, que nos escribía, que creo que ya solucionamos el inconveniente técnico por el cual ella tenía algún problemita para escucharnos, así que bueno, gracias Leonor, le contesto, porque si no, ¿qué va a pensar de nosotros? Que porque no está Ana, el Facebook está en silencio. Exacto, no, ahí lo tenemos en marcha. Yo hacía en todo este análisis y por lo que uno va leyendo y va aprendiendo y va experimentando, ¿no? Porque y hoy más que nunca quisiera volver a hacer hincapié en esto. Creo que en líneas generales, y habla de la honestidad para hacer lo que hacemos, cuando venimos al programa tratamos de hablar sobre lo que nos pasa y lo que vivimos, porque si no, sentarse a decir cualquier cosa, ¿viste? Incluso corriendo el riesgo de que con lo que nos pasa y vivimos no lo entendamos bien y digamos tonterías y hablemos equivocado. Me parece que es la manera más genuina de decir las cosas. Y si después, bueno, nos equivocamos, qué sé yo. Uno también puede cambiar de idea y pensar y darse cuenta y razonar, o dejar de pensar y darse cuenta. Pues fíjate, Ricardo, que vos lo dijiste de una manera más llana, pero si nosotros buscamos el origen de la palabra pensar, viene del latín pensare, que a su vez proviene de pendere, que quiere decir pesar, en el sentido de comparar pesos en una balanza, ¿no? Fíjate entonces que es mucho de lo que vos estás en este momento decir, ¿no? Claro, pero importante. Sí, pero yo creo que también algunas de las cosas que se me ocurrían pasa porque el pensamiento tiene a veces un muy buen marketing. Y entonces creemos que el pensamiento soluciona todo y que es lo más importante en la vida del hombre. Desde cierto punto de vista, obvio que sí lo es. Porque, a ver, uno ejerce una acción de pensar si de pronto se para en una esquina y el semáforo está en verde o está en rojo, y entonces piensa si debe o no debe cruzar. Ese es un pensamiento práctico. Un arquitecto tiene que pensar determinado tipo de cosas técnicas para hacer un puente o hacer un edificio y que no se le venga arriba de la cabeza a nadie.
Juan en este momento está utilizando las máquinas y está pensando para hacerlo. O ¿Qué por están lo menos diciendo estos? está pensando, o por lo menos creemos que es así. Vos recién mencionabas a un arquitecto. Yo creo que, bueno, no sé si cada uno de nosotros somos conscientes. Todos tenemos una estructura de pensamiento en general y que se relaciona mucho que ver con nuestra experiencia, ¿no? Claro, y como el un arquitecto mapa. piensa en términos de líneas, el maestro el docente en términos de enseñanza, el músico en tonos de colores. Yo el otro día escuchaba en una interesante entrevista a Barenboim, y entonces le preguntaban qué opinaba de la pianista Marta Argerich, y él dijo, ella toca en colores. Me pareció sorprendente, ¿no? Esta definición. Aparte de decir que era una excelente pianista. Bueno, pero dice, perdóname, si uno lee algunos textos de Gurdjieff habla también de estas cosas, ¿no? De las notas y de los colores, de los acordes o de las notas. No recuerdo muy bien ahora cómo es el tratado, ¿no? sobre el tema de Gurdjieff. Por eso me parece que también nos invita a que podamos aún trascender ese límite o esa estructura que a cada uno nos identifica por lo que hemos elegido en la vida, por lo que hacemos, para poder comprender que existe otra manera de pensar o de armar desde otro, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo, teníamos un alumno que tenía muchas dificultades en matemáticas, un niñito de unos 9 años, yo diría que ahora se le llamaría situación de calle, ¿no? Entonces, en esa época no se vendían diarios y él había logrado hacerse como una mini empresa. Entonces yo le preguntaba, decime, ¿cómo te la ingenias para vender los diarios si te cuesta tanto los números? Y dice, yo miro cuánto de alto tiene el toco y le pongo el precio. Bueno, fíjense cómo él tenía otras matemáticas, porque él dependía de eso que vendía para poder arreglarse. Claro. Bueno, eso más o menos como yo lo estaba viendo en estos días el tema, eso tiene que ver con el pensamiento práctico y tiene que ver con el ingeniero, tiene que ver con aquello que nosotros hacemos todos los días y en lo cual uno tiene que pensar, y está muy bien que lo haga. Pero a mí me parece que el pensamiento también tiene otro plano. Y pasa por el plano del pensamiento que podría, a mí se me ocurrió porque no le encuentro otra definición, como el pensamiento psicológico. No sé si me estoy metiendo en un terreno no, podés meterte. Fangoso. La psicóloga no vino hoy. Hoy no vino, qué suerte. Pero bueno, me hubiera gustado saber qué opinaba ella de esto, pero bueno, no vino. Queda en suspenso. Porque, a ver, vos de pronto diste recién una imagen muy interesante del reportaje de Barenboim. Sí. Y yo te diría, el músico, cuando sabe lo que está tocando, cuando lo siente, cuando esa música está metida en su alma y sus manos o su voz están metidas en la música, ¿qué hace? ¿Está separado de la música? No. Hay como una comunión entre ambos. Claro, pero me parece que pasa, no es porque el músico no sea maravilloso lo que hace, pero me parece que con cada uno de nosotros que está consustanciado con lo que hace tiene colores, tiene esa fuerza, ¿no es cierto? Seguro. Y para ir entrando en tema tal vez y para dejárselo picando, Oscar nos decía a propósito de las emociones y el pensamiento, ¿no? Claro, ¿qué va primero? Claro. ¿Qué peso tienen las emociones en nuestros pensamientos? Porque bueno, yo te decía que la psicóloga no está hoy, pero en realidad, ¿qué somos? ¿Pura emoción? ¿Nuestros pensamientos pueden ser tan objetivos? ¿Es cierto eso? Claro, pero en el instante, diría yo, por definirlo de alguna forma. ¿Qué va primero, el pensamiento o la emoción? Primero es la emoción, es el impacto, es la respuesta a. Lo que ocurre es que depende del circuito que haga la emoción, si es esa respuesta automática. Hay toda una explicación desde la neurociencia, que bueno, sería muy complicado para mí, que no tengo nada que ver con la medicina, por favor.
Es un circuito, hay uno que es corto, rápido, mecánico, a tal impacto, tal respuesta emocional, y otro en el cual procesamos la respuesta y elegimos cómo sentir lo que estamos sintiendo. A ver qué dice Gustavo Pena sobre Pensamiento de Caracol. Pensamiento de Caracol, un tema de Gustavo Pena. Dice en uno de sus párrafos: vivo la vida naturalmente y siempre tengo presente. El pensamiento, ¿ibas a decir algo? ¿Querés decirlo? No, que es como el maestro Zen, el que él cuenta. Claro. A mí se me ocurre, ¿no?, que el pensamiento es un proceso muchas veces incomprendido por nosotros mismos y tiene mucho que ver seguramente con la emoción y tiene que ver con el pasado. Se me ocurre a mí quizás dos caminos, y esto no es neurociencia ni nada por el estilo. Me quedé pensando en lo que dijiste antes y bueno, no me quedé muy convencido, así que vas a tener que trabajar mucho para que en algún momento convencerme sobre ese tema. ¿Sobre qué en particular? Sobre qué es primero la emoción que el pensamiento. Pero yo te diría, el pasado o el pensamiento generalmente está condicionado. Y el condicionamiento se me ocurre que pasa por la formación o por la manera en que está estructurada nuestra mente. La mente del hombre en general y la mente de cada individuo. ¿Y cómo respondemos? Cuando vos te dicen no toques que te quemás, ¿cuál es la emoción que aparece? A ver, puede aparecer, no sé, ¿me estás interrogando? Puede aparecer puede aparecer el miedo y puede aparecer el recuerdo de una experiencia anterior. Bueno, pero ahí está lo que yo te decía, la separación que yo hacía antes en el pensar, de lo que es el pensamiento práctico, que era lo que yo decía, un semáforo o un horno caliente, que uno no toca porque de chiquito se quemó. Pero después está el pensamiento en lo psicológico. Entonces, tanto la mente como la emoción, me parece a mí, son producto del pasado. Son el producto de la experiencia, de aquello que nosotros ya hemos vivido. Y a veces el lado de la mente aparece, me parece a mí, por el querer ser o el no querer ser determinadas cosas. Te voy a agregar trabajo de cambio. Te voy a agregar una dificultad. No me parece que sean del pasado. Yo creo que más bien nosotros tenemos, como dicen estos nuevos neurólogos vigentes, tenemos un cerebro cómodo. Y el cerebro cómodo va al camino del menor esfuerzo, aunque parezca algo ilógico, hablando de lógica. Y entonces trata siempre de acomodar lo que recibe a lo que ya conoce. Entonces no es pasado. En realidad se mezcla pasado, presente, esto de que se quemó una vez y cada vez que ve el fuego dicen no lo voy a tocar, ¿no? Claro, no sé en qué punto es la mezcla, y acá volvemos por ahí con lo que hablábamos o nos consultaba o compartíamos las dudas con Oscar en un programa anterior, y hoy las profundizamos las dudas. Yo acá tengo una frase que me parece que puede ayudarnos y que pertenece a uno de los cursos que solemos ver, que se llama Matices de la Oración. Y dice así: por un lado, la disciplina exterior es como un espejo que refleja cada acción en nuestra conciencia. Al mantenernos conscientes de nuestras acciones, podemos rastrear su origen, descubrir motivaciones y evidenciar las emociones que nos mueven a actuar. ¿Qué me decís de eso? Que cuando uno en realidad hace un corte, una detención, y creo que un ejercicio en el cual uno puede observar esta práctica es en la meditación. El ejercicio de la meditación te lleva a detener y a encontrar cuál ha sido la secuencia que marcaste. Mira, hay que estar muy atento en esto, me parece a mí, porque yo te diría, si uno observa el proceso de pensar, entre un pensamiento y otro hay un espacio de tiempo. Hay un segundo y tiene que ver
con lo que hablábamos antes de la canción de León Gieco. Hay un segundo de no pensar en nada. De tensión. Claro. Y ahí es donde aparece el silencio interior y aparece la creatividad y las posibilidades distintas del ser humano. Porque incluso hasta el pensamiento que uno genera con raíces en determinados ejercicios puede llegar a ser un pensamiento condicionado. Y un pensamiento condicionado es una parte de la realidad, y no es la realidad. Por lo menos la realidad que podemos llegar a percibir, la parte de realidad que nos toca a cada uno. Entonces hay que estar atento. Y estoy atento también acá, a ver, perdón, que interrumpa. Daniel nos escribe y dice: hola amigos voladores, qué hermoso programa sobre amistad y buenos pensamientos. Pienso que los buenos pensamientos se fortalecen entre dos y que uno crece con la compañía de las amistades. Un cariño muy grande para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Hay alguna comunicación acá de Oscar, pero no la encuentro. Disculpen mi torpeza con el Facebook. Creo que tiene mucho que ver los dos temas, aunque no lo hicimos intencionalmente, porque en general el recto pensar siempre es estimulado por las buenas amistades. Porque un buen amigo acepta nuestros silencios y acepta esos momentos de detención y también nos estimula a tenerlos. ¿No? ¿No te parece, Ricardo? Es que eso tiene que ver con esa amistad que hablábamos antes, con el puro y más absoluto desinterés. Exactamente. Pero todo se alimenta con nuestra mente. El pensamiento también es una distracción a veces. Uno se distrae pensando. Uno no siempre mejora, uno no siempre piensa para mejorar su vida. Ahora que estoy haciendo memoria y voy al rincón de mi biblioteca, me acuerdo de una experiencia que decían que iba un monje por la zona de Plaza de Mayo. Vamos a ubicarlo ahí, para ubicarlo en el contexto de Buenos Aires, caminando, orando y así con una luminosidad que enceguecía a quienes lo veían, que alguien en ese momento lo pisó y entonces su luz se apagó. ¿Y ahí qué apareció? Apareció la emoción contradictoria porque lo habían pisado. Bueno, ¿o no? Sí, bueno, ahí viene la historia de qué es primero. Yo no, a mí me parece que, mira, nosotros estamos, te doy un ejemplo, nosotros estamos aquí en el Radio a la Calle, y Radio a la Calle tiene una ventana que da a la calle. Acá los muchachos fueron muy imaginativos en el nombre de la radio, y me parece que de verdad fueron imaginativos porque está buenísimo esto. La gente también de pronto nos escucha desde allá afuera, desde la avenida. Y yo me pregunto, si en este momento se parara a alguien y nos apuntara con una ametralladora, tendríamos una manera de pensar y un sentimiento. Sí. Si de pronto se para a alguien con una, no sé, con una torta o con un saludo o con un haciéndonos una sonrisa cariñosa, nosotros pensamos de otra forma. Vamos a convocar al público, por favor, un repostero, una repostera que le haga la torta de chocolate, si no este año. No me distraigas porque esto es muy serio. Esto es muy serio. No te me vayas porque te querés escapar y yo te dije que cerré la puerta y me tragué la llave. Entonces, ¿qué va primero ahí? ¿La emoción o el pensamiento? ¿En qué instante yo pienso y me emociono por lo que pienso? Si de pronto te doy otra tercera opción, ni la señora con la torta, ni el señor con la ametralladora. Si apareciera algo o alguien que tiene, que se debe, a ver, ¿cómo decirlo? Que hace algo que uno no entiende. ¿Uno qué siente? ¿Puede sentir miedo? ¿Puede no sentirlo? En general, nosotros sentimos miedo porque es ante lo desconocido, lo incierto, lo equívoco. Entonces ahí lo que aparece es la emoción que nos pone en alerta. En realidad la emoción actúa como una alerta. Lo mismo que nosotros decimos, esa rosa que me conmueve, o esa mariposa de múltiples colores. No vayamos a situaciones
tan contundentes como... En realidad, ¿qué es lo que mueve? Mueve recuerdos, mueve sensaciones, mueve impresiones. Bueno, eso en realidad son emociones. Yo no sé si importa tanto a esta altura marcar en la sucesión quién aparece primero. Lo que sí es importante es saber que van juntos y que nosotros podemos tener el control de cómo vayan juntos. Conocer nuestras emociones es también saber decidir qué queremos pensar y cómo queremos pensar. Que me parece importantísimo. Claro, pero conocer el proceso del pensamiento es importante. Totalmente. Por eso a mí me parece que ese punto que habíamos tratado la otra vez y que obviamente no soy quien para terminar de discernirlo y de dar una respuesta fehaciente. Quizás, como vos decías, la neurociencia lo tenga, pero también hay que pensar que todas las respuestas son siempre respuestas pasajeras, incluso las respuestas que puede dar la ciencia. Porque también decía la ciencia algunos siglos atrás que el mundo era cuadrado y que la Tierra era el centro del universo y qué sé yo. Hay un libro que también estuvimos hojeando para este programa, que lo escribió Fernando Sabater, que se llama La aventura de pensar. Que en realidad creo que es un título que intenta abarcar el proceso del pensamiento como formador desde el inicio de la filosofía hasta la actualidad. Pero yo seleccioné una pequeña parte, muy pequeñita, donde él habla de la diferencia. Mira vos, esto te va a gustar, me parece, que hay entre el sabio tipo oriental y un filósofo. Dice, el sabio se la arregla solo. Se va a un monte, medita, sufre transformaciones íntimas en la soledad y a veces siente que el otro puede distraerlo. El filósofo no. Va vendiendo conocimiento, juega con el conocimiento, quiere la respuesta. Bueno, por ahí es una descripción demasiado cruda. Yo no creo que el monje solo busca aislarse y el filósofo solo defender su teoría. Creo que, como vos dijiste antes, en cada época de la humanidad lo que se busca afanosamente son respuestas. Una misma pregunta disfrazada, otra máscara, otra imagen, pero lo que se busca son respuestas y en cada momento predomina una corriente de pensamiento. La búsqueda de las respuestas es, en cierta forma, la búsqueda del placer. Y la búsqueda del placer de no sentir miedo. Exactamente, porque el placer parece estar asociado con cierto grado de certeza. Claro, lo cual no es la búsqueda de la verdad. La búsqueda del placer, la búsqueda de la paz y de la tranquilidad, no es la búsqueda de la verdad. Y bueno. Es animarse, ¿no? Claro. Ahora, yo me pregunto, ¿el pensamiento puede salvar al hombre? ¿El pensamiento salvará a la humanidad? Bueno, ¿y qué te parece si la semana que viene seguimos con este tema y agregamos algo de las certezas y las alegrías? Me parece muy buena idea, Cristina, la verdad. Acerca de certezas y alegrías. ¿Qué elegimos y cómo inciden en nuestra vida? Claro, porque, ¿sabes qué? Siento que nunca podemos, y por suerte es así, el programa es tan disparador de preguntas que nunca los temas quedan agotados. Nunca. No solo porque uno no tenga la capacidad quizás de agotar los temas y de tener todas las respuestas, sino por aquello que decía alguien alguna vez que dijo que solo sé que no sé nada. Y no parte por el hecho de que uno no sabe. Sí, además que el saber por ahí no es tan importante en determinado punto, sino que parte porque cuanto más uno se pregunta, más preguntas tiene y menos respuestas firmes encuentra. Lo que es maravilloso, porque esto es lo que nos lleva a ser constantemente otro ser y a reinventarnos y crecer constantemente. Bueno, pero me parece, Ricardo, que ya hoy... Mira, acá tengo la llave. ¿Viste? Era mentira. Ay, bueno, me va a dejar volver a mi casa. Te dejo volver a casa. Se nos va la hora, como siempre, un montón de... Yo salgo con una adrenalina de acá que si tuviera que irme a dormir no podría, porque salgo con muy enchufado. Me gusta mucho lo que estamos haciendo. Lo disfruto, ojalá que la gente lo disfrute
en vivo y en directo, como dicen allá en la televisión. Y si no en diferido. Y si no en diferido, agradecerles a todos haber compartido este ratito con nosotros. Bueno, vamos a tratar de continuar con el tema, de expandirlo y de seguir profundizando la semana que viene. Ojalá que tengamos más amigos de los nuestros en la mesa, ¿no? Que se animen a volver de esas sierras imponentes y de esas montañas que invitan al silencio, ¿no? Esperemos que Pero sí. que lo estén disfrutando de todas maneras, sí, que lo disfruten mucho, Sí, mucho. Nosotros estamos contentos de que ellos estén disfrutando. Juan, muchas gracias Por habernos hoy, acompañado. por esta compañía. Los aplausos no sé si son para vos o para nosotros, pero no importa, son para los tres. Como siempre nos despedimos agradeciendo a la gente que propicia este programa, a CAF, que nos da que no este estemos espacio, solos. que nos acompaña, que no están solos, a la amistad de todos, a los amigos que están en cualquier parte del mundo, que sean felices y que, bueno, en medio de su felicidad, que el sábado que viene tengan un ratito Para estar con nosotros nuevamente. Gracias. Hasta el sábado. Chau, hasta el sábado.